al Club de Deportes a hacer abandono de las instalaciones correspondientes a la cancha número 2 y a sus respectivas instalaciones, y además condicionó el arriendo del recinto para ejercer localía en el torneo Plan Vital 2022 y otros encuentros deportivos a la regularización de una eventual deuda cuya permanencia, alcance y cuantía no ha sido determinada por un órgano jurisdiccional y tampoco de mutuo acuerdo de las partes, estimando que con ello se vulneran garantías contenidas en el artículo 19 de la Constitución, particularmente en sus números 2, 3, 21 y 24. En cuanto a los antecedentes de hecho en los que se funda la acción, hace presente primero el recurrente una historia de relaciones contractuales entre las partes, la primera iniciada en septiembre del año 2015, en la cual se pactó un contrato de arrendamiento respecto de la cancha número 2 y sus instalaciones, estableciéndose una renta de 1.500.000 pesos, además del pago de los gastos de luz y agua, los cuales serían prorrateados entre las personas que utilizan dicha cancha deportiva. Asimismo, se celebró un segundo contrato de julio del año 2016, atendido a que el primero tenía una duración de 1 año, en el cual se rebajó el monto de la renta a 750.000 pesos, además de la entrega de determinadas números de entrada gratuita, y que la duración sería desde 1 año a contar desde el decreto alcaldicio que lo aprobara, lo cual nunca se realizó. Sin embargo, señala el recurrente que pese a la ausencia de esta formalización del contrato, este se siguió ejecutando, pagando las respectivas rentas y haciendo uso del recinto deportivo. Sin embargo, señala que desde entonces ya atendía diferencias en relación al pago de consumo de gastos de luz y agua, atendía a problemáticas en cuanto al prorrateo de las mismas. Se han realizado distintas reuniones desde la celebración del contrato a la fecha, respecto de las cuales no se arribó a acuerdo alguno. Con estos antecedentes, posteriormente la municipalidad, a través de la directora ya señalada, dictó la comunicación que por esta vía se impugna, ordenándoles hacer abandono del recinto. Por estas alegaciones, estima que la recurrida desconoce el deber legal que tiene respecto a la administración de los bienes que están dentro de su patrimonio, así vulnera su obligación atendido a que dejaría de arrendar un recinto deportivo que prácticamente es utilizado en forma exclusiva por el club deportivo. Por lo tanto, se concluyó solicitando que se deje sin efecto la orden dictada el 28 de septiembre del presente año, que se declare que no se puede condicionar, limitar o impedir el arriendo del estadio a la institución deportiva y todas las otras medidas que esta Corte de Apelaciones estime necesarias. Por su parte, la municipalidad, informando el recurso, solicitó el rechazo del mismo, indicando que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de la municipalidad que vulnere las garantías invocadas por el recurrente, además de señalar que la vía de protección no es la idónea para hacer este tipo de alegaciones. Y en cuanto a los fundamentos de su solicitud de rechazo, indica como primera precisión que el recurrente hace confunde en las relaciones contractuales de las partes, atendido a que señala como un solo contrato la cancha número 2 de entrenamiento y la cancha número 1 donde se realizan eventos deportivos. Por lo tanto, refiere que únicamente se refiere la cancha número 2, el desalojo, que es la cancha de entrenamiento, y que respecto a la cancha número 1, que es aquella cancha en la cual se realizan los eventos deportivos, no existe ninguna obligación de contratar y de arrendar dicho recinto. Ahora bien, en cuanto a estas relaciones contractuales que se señalan existir, indica primero que respecto a la cancha número 2 de entrenamiento, no existe actualmente un contrato, ya que del año 2015 nunca nació a la vía del derecho, pues no se cumplieron los requisitos de forma para ello, y que esta situación era conocida por el recurrente, no obstante a ello siguió utilizando el recinto, no pagaba las rentas que se habían establecido, y además se acusó la existencia de abusos atendido a que realizaron intervenciones no autorizadas en las instalaciones. Y respecto de la segunda cancha, que es la cancha número 1, la de eventos deportivos, indica que la contratación o arrendamiento de la misma está regulado por una ordenanza municipal, la cual establece la forma en la que esta se arrienda, cómo se realiza la formalización de las contrataciones y además el monto de las rentas. Y con estos antecedentes, además de señalar que la titularidad del inmueble corresponde al alcalde, quien puede administrar el recinto conforme a la normativa vigente, particularmente la ley 18.695, solicitó el rechazo de la acción. Esos son los antecedentes, señoría. Bien, puede alegar el abogado por la parte recurrente. Le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Sus señorías ilustrísimas,
abogado Marco Antonio Díaz, por la recurrente en estos autos proteccionales. Agradezco la adecuada, correcta y precisa relación que ha efectuado quien me ha antecedido en la palabra. No tengo consideraciones de hechos diferentes que alegar en relación a la postura de Club Deportes de Antofagasta, y previo a mi alegato y siempre dentro del tiempo con el cual me he anotado, voy a hacer dos consideraciones nada más respecto del punto que señala la recurrida, toda vez que creo que puede ilustrar, servir para que este alegato sea mucho más efectivo y fluido. Primero, respecto de la pretensión de la recurrida en torno a que mi representada confunde o busca confundir a la Ilustrísima Corte respecto de la naturaleza jurídica de los vínculos que nos unen en relación a la cancha 1 y la cancha 2, vengo a señalar ante esta Ilustrísima Corte que no es efectivo, no ha estado jamás dentro de nuestras intenciones y al contrario, adherimos absolutamente a la distinción jurídica que hace el colega y que usted podrá apreciar justamente en el petitorio de nuestro recurso de protección, que incoamos en dos vías distintas. Primero, que no se nos prive el ejercicio de aquellos derechos de los cuales emanan, sea por contrato, sea por tácita reconducción del mismo, respecto de la cancha número 2 y sus instalaciones accesorias, y respecto de la cancha principal, en donde, insisto, no tenemos diferencia con la parte, no pretendo confundir, muy por el contrario, se han acompañado a estos autos proteccionales todos los contratos de arrendamiento y decretos alcaldizos que han amparado la relación invariable solo del 2022, para no abundar en antecedentes respecto de la cancha número 1 o cancha principal. Y respecto de la misma, al haber una conducta invariable, no creíamos prudente que se nos condicionara por supuestos incumplimientos del contrato tácitamente reconducido, el arrendamiento de un bien respecto del cual no teníamos ninguna diferencia contractual con el municipio. Nuestra acción está planteada en esos dos órdenes. Nuestra acción reconoce que fluyen de dos instituciones distintas y dos protecciones distintas, tanto la cancha 1 como la cancha número 2 e instalaciones accesorias. Por lo tanto, creo que es prudente de esta parte aclarar este punto a la Ilustrísima Corte. Y en segundo término, y que se cae por su propio peso, la referencia de que no existe contrato desde que ampare nuestro uso en relación a la cancha número 2 o cancha de entrenamiento. Eso contraría los actos propios, no es objeto de este litigio, y lo señalaré en mi alegato, ventilar asuntos, y en eso estoy de acuerdo con el municipio, relativo a las diferencias contractuales que tenemos con el mismo, la existencia o no de una deuda, los conceptos o partidas que existen, no es la sede, no es el estadio donde se debieran ventilar, pero contraría, y debo decirlo, los actos propios, ya que en el informe de IDECO de 11 de febrero de 2022, en el oficio 643 de 3 de noviembre de 2021, se habla de una ocupación y un uso exclusivo. En el oficio que primeramente señalé, se reconoce la ocupación a lo menos o la existencia de contratos hasta el 2017, incluso siendo mucho más osados que la postura que nosotros sostenemos en estrado, lo cual del 2017 a la fecha creemos que ha operado una tácita reconducción, que es un vehículo consagrado en nuestra legislación y que nos habilita a hacer uso como invariablemente lo ha reconocido el municipio, salvo el 28 de septiembre del presente año. Aclarados esos dos puntos, entro de lleno a lo que es el alegato. Nos posiciono en el acto, en la amenaza del 28 de septiembre de este año. Es bien sabido, no corresponde a mí señalarlo, que mi representado es un club de fútbol profesional, representaba a la comuna hasta ahora en primera división, y por lo tanto, si hay un bien en la comuna, hay más, pero si hay uno que naturalmente se debe entender destinado al arrendamiento de aquel que tiene por función representar a la misma en las competencias deportivas, el estadio regional, su historia, su cultura, su entorno social indica que el estadio regional está diseñado para la alta competencia deportiva, y en donde en esta comuna solo Club Deportes de Antofagasta tiene la calidad para detentarla o para ejercerla. Y es por eso que nos sorprendió poderosamente la atención y buscamos tutela frente a esta ilustrísima corte, porque nos sorprendió que a pesar de esta postura invariable planteada en los instrumentos que le he señalado, que no he acompañado porque, insisto, no son parte de la naturaleza de la acción excepcionalísima que buscamos incoar en esta ilustrísima corte, que se nos amenazara.
que se nos amenazara con un desalojo en un plazo de 48 horas y que se nos condicionara a la aceptación irrestricta de las condiciones del municipio para el arrendamiento de una cancha número 1 que, como he señalado, ha estado indisputada en nuestra relación, nunca hemos tenido inconveniente. Es el arrendamiento más caro del país que un club paga por el uso de instalaciones y por tanto nos sorprendió absolutamente. Pero estos autos proteccionales tienen una particularidad. Por lo general, el recurrente busca asilo ante una ilustrísima corte para que se restablezca el imperio del derecho. En esto, yendo mucho más allá de la amenaza, y ha sido así conocido por esta ilustrísima corte, a propósito de la reposición de la solicitud de orden de no innovar, su concesión y su ampliación, el municipio ha ido mucho más allá. No solo se quedó en las amenazas, sino que profusamente difundidas por redes sociales las concretó. Y las concretó yendo mucho más allá de aquello que le permiten sus facultades, sea constitucionales, artículo 118 en adelante en relación a las municipalidades o su propia ley orgánica constitucional que las regula. Por tanto, su señoría ilustrísima, estos autos proteccionales no se tratan de nuestras diferencias contractuales. Estos autos proteccionales no se tratan de la facultad exclusiva y privativa que en la administración municipal tiene efectivamente el municipio para arrendar, y el señor alcalde en particular, arrendar los bienes municipales. Se trata de que está escapando a las facultades que la ley le entrega al amenazar, al realizar vías de hecho que no están dentro ni de la Constitución Política de la República entregadas a autoridades comunales y tampoco en la ley orgánica de municipalidades que los regula. Los órganos del Estado actúan previa investidura regular en sus cargos, nadie desconoce que el señor alcalde la tiene, dentro de la esfera de sus atribuciones. Y hay una parte muy importante que se ha olvidado en estos autos y que quizás con ocasión de estos autos proteccionales sería muy importante recordársela al señor alcalde, que es en la esfera o en el marco de lo que prescribe la Constitución y las leyes. Perfectamente, frente a las diferencias que hay en relación al contrato de la cancha número 2, tácitamente reconducido en nuestra alegación, reconocido en el informe de IDECO, insisto, del 11 de febrero, en el oficio 643, en el oficio CA 553 de 2022, en el oficio CA 791 de 2021 incluso, por la misma persona que suscribió la orden que en este acto se impugna. Aún así, el alcalde persiste, no incoa un proceso administrativo, un proceso judicial de término de contrato, de un precario, ninguna de los remedios jurídicos que el ordenamiento jurídico establece, sino que decide, insisto, su señora ilustrísima, que es relevante para este caso, previa difusión profusa por redes sociales, en concretar su amenaza de ir a colocar candado a las instalaciones, materializar un desalojo por sí ante sí, sin orden y sin ministerio de la ley, y además no importándole que en el interior hubieran 11 personas, a las cuales deja privada de libertad por cerca de una hora, parte policial que hoy día se encuentra en Fiscalía en plena tramitación. Por lo tanto, su señoría ilustrísima, quiero dejar precisado que la intención de esta parte es buscar asilo excepcional de protección para que las amenazas que están planteadas en el ordinario 58, que digámoslo también, la alegación que nos presenta el municipio en el informe que presenta a Estrados da cuenta de las competencias exclusivas y privativas que tiene el señor alcalde para arrendar, las cuales no desconocemos. Pero el oficio ordinario está suscrito por una subalterna, no por el alcalde. Para nosotros era un antecedente grave, serio e indubitado de una amenaza, por eso recurrimos a Estado. Nos hubiese encantado recurrir frente a un decreto municipal del que haya sido tomado conocimiento todo el Consejo, pero no era el caso. La amenaza que podría haber sido entendida por este ilustrísimo tribunal como exagerada, porque era lo que señalaba una funcionaria que no detenta esas prerrogativas que muy bien señala el colega en su informe, mediante un ordinario, sin haber pasado por las instancias municipales que la propia ley establece, pero supimos y constatamos lamentablemente y con vergüenza que no era una simple amenaza. Se concretaron en la realidad y permitieron a este ilustrísimo tribunal darnos el amparo debido que por lo menos permitió
disputar 2 de 3 fechas de local en el estadio, que invariablemente empleábamos, a lo menos desde 2015, históricamente para los que conocen la relación, desde mucho antes. Acompañamos ante su señoría ilustrísima en su oportunidad de vida el certificado de disponibilidad que se entrega para garantizar que durante el año calendario no va a estar condicionado el uso ni el arrendamiento de ese inmueble en particular, la cancha número 1. Respecto a la cancha 2, y con esto termino, señoría ilustrísima, tenemos diferencias, no las desconozco, pero la autotutela está muy alejado del estándar que como particular estimamos. El municipio podrá tener reparos respecto a la conducción del club, lo ha profusamente difundido por redes sociales. Podrá tener reparos con las personas que hoy día lideran el club, al cual yo represento, pero eso no le permite tomar la fuerza por su mano, llevar adelante vías de hecho y inhibirnos de acceder al arrendamiento que invariablemente nosotros hacemos de una instalación que, insisto, como un guante a la mano calza perfecto con la actividad deportiva que nosotros hacemos. A diferencia de lo que señala el colega en su informe, no buscamos que esta ilustrísima Corte se arrogue facultades para determinar a quién se la arrienda, a quién no. Solo pedimos ser tratados como un igual y tener idéntico acceso al arrendamiento de ese inmueble como lo puede hacer cualquier particular, público o privado, mientras tanto no existe una razón de peso, una sentencia que determine algo contrario o una exclusión que haya sido sustanciada en un debido proceso en donde a lo menos se haya respetado la bilateralidad de la audiencia su señoría ilustrísima. Sin más que agregar, es todo lo que puedo señalar. Tiene la palabra el abogado en la parte recurrida, le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, y saludando a todos los presentes, vengo a alegar el presente recurso de protección en representación de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, el suscrito Raúl Arán Cortés, abogado habilitado, solicitando desde ya su rechazo en atención a los argumentos de hecho y derecho que a continuación señalaré. Primero que todo, su señoría, agradecer la excelente relación y precisa relación como ya se ha señalado. Solamente en cuanto a esta parte, va a precisar ciertos puntos que le parece relevante, señalado tanto en la relación como por la contraria, que pueden incurrir a generar un derecho mayor que la contraria señala tener. Esto en razón de la solicitud propiamente tal del recurso, los antecedentes del recurso y los derechos supuestamente vulnerados en el recurso. Como hemos visto, su señoría, el Estadio Calvo y Bascuñán, que es el estadio llamado regional, es un complejo deportivo. ¿Qué quiere decir que sea un complejo deportivo? Que tiene una serie de instalaciones deportivas que no solamente son las canchas de fútbol, por así llamarlo, sino que tiene una pista atlética, tiene una cancha de béisbol, tiene una serie de instalaciones que lo hacen un complejo más integral que solamente dedicado al tema futbolístico. Habiendo aclarado lo anterior, esta parte sí comparte lo señalado por la contraria, en cuanto a que este es un recinto deportivo que cumple con todas las características solicitadas por el ente externo para celebrar el torneo, tanto de apertura, clausura o como se determine, futbolístico, y es por eso que sí se ha arrendado. Esta parte reconoce los arriendos señalados. Lo que sí, de acuerdo a lo ya señalado, es importante precisar y por qué esta parte se detiene en esta situación, perdón, en esta descripción de hecho del recinto. Porque a juicio esta parte es muy relevante, porque el sector denominado Estadio Regional Calvo y Bascuñán tiene 5 canchas. De esas 5 canchas, 4 están en la ordenanza municipal número 3 del 2018, si mal no recuerdo, señoría, perdone la ayuda a memoria. ¿Y qué es lo importante de esto? Que la cancha número 2, que es la que finalmente nos tiene convocado a este recurso de protección, no se encuentra en la ordenanza. Efectivamente, esta parte reconoce que en el año 2015 hubo un contrato de arriendo, en el año 2016 hubo un contrato de arriendo también que se bajó el monto, pero no se decretó, por lo tanto no nació a la vida del derecho administrativo, que eso es lo que señalamos, no hay que hacer la distinción entre derecho civil y derecho administrativo, que están en la instancia, pero solo para que lo tengan presente. ¿Y qué es lo relevante aquí, su señoría? Que cuando se presenta la acción de protección por parte de la contraria omite señalar esta información. Señala que existe un arriendo de la cancha 2, instalaciones de la cancha 2, que esta parte no desconoce, pero si su señoría analiza
los antecedentes aportados por esta parte y que fueron refrendados también en el alegato de la contraria, respecto del cierre del lugar, esto obedecen a la cancha principal. Entonces de ahí esta parte se pregunta qué derecho se puede vulnerar respecto de la cancha número 1, que es la denominada Coliseo. La cancha número 1 denominada Coliseo, dentro del informe, se analizó que el Club de Deportes Antofagasta tenía 3 sectores de dicho inmueble, estadio regional. No quiero ocupar la palabra de forma tan específica, tomados, pero vamos a ocuparla solamente para dar contexto, que son la cancha 2, la sala de entrenamiento y el camarín 4. La cancha número 2 de por sí tiene sus instalaciones propias como parte integrante, atendido que se modificó durante la época de la Copa América, ¿cierto? Por lo tanto tiene instalaciones como graderías, baños, camarines propias de esa cancha 2. Ahora, la sala de calentamiento y el camarín número 4 son parte de la cancha número 1, denominada Coliseo. Es decir, de acuerdo a lo que señala la propia contraria, tenemos 2 estadios fácticos aquí que distinguen. La cancha número 2 y la cancha número 1. La cancha número 2, contratos de arriendo, cancha número 1, ordenanza municipal. Eso no lo describe en el recurso. De hecho, eso es lo que esta parte entiende, que por qué la Ilustrísima Corte da lugar a la orden de no innovar, es porque no se explica esta situación, de que son 2 áreas totalmente distintas y sujetas a normativas totalmente distintas. La cancha número 2 de entrenamiento efectivamente no se encuentra dentro de la ordenanza municipal, por tanto podía ser arrendada y era arrendada. Esta parte comparte que, independiente de los incumplimientos del Club de Deportes Antofagasta, efectivamente esto no es el estadio procesal para poder discutirlo, pero respecto de la cancha 1 se rige por la ordenanza municipal. Y la ordenanza municipal, de acuerdo al artículo 36 y al artículo 65, letra F, son de facultad del alcalde de turno, de la autoridad edilicia de turno, administrar los bienes que son municipales. Entonces, por lo tanto, esto se hace en virtud del artículo 12, ¿cierto?, de la Ley Orgánica de Municipalidades, y se dicta la ordenanza, dejando fuera efectivamente la cancha número 2. Aclarado esto, su señoría, la contraria hace hincapié en derechos supuestamente vulnerados y que tendría, ¿cierto?, y indicando además que estos derechos, al ser vulnerados, no sería tratado como igual. Cuestión que esta parte desde ya cuestiona, toda vez que la facultad de arrendar el coliseo principal es facultad exclusiva y excluyente del alcalde de acuerdo a los artículos antes citados. Ahora, efectivamente esta parte comparte plenamente que no puede ser utilizar esta facultad de forma arbitraria o vulnerando derechos. Sin embargo, cuando la autoridad edilicia comunica que se va a condicionar el tema del estadio, obedece a otras situaciones. No solamente al incumplimiento del pago del canon de arriendo de la cancha número 2 de entrenamiento, sino que obedece también a la toma de la sala de entrenamiento, de calentamiento, perdón, ubicada en el Coliseo, que es decir, cancha 1, al camarín tomado de la cancha 1, y por otro lado, a las modificaciones que se hicieron dentro del estadio Coliseo, dentro de la cancha de número 1 Coliseo, sin autorización de la municipalidad. Todo eso sumado además a diversos problemas de público conocimiento, como lo fueron el partido con Club de Deportes Colo-Colo, que terminó con gran parte del estadio y las butacas destruidas, que no se tomaron las medidas preventivas por parte del club para poder evitar dicha situación. De hecho, es más, hasta el día de hoy todavía se está tratando de recuperar dicho espacio. Eso en cuanto a dicha situación, su señoría. La otra cosa importante aclarar dentro de el presente recurso es que si bien esta parte reconoce que efectivamente existió un contrato de arriendo, y que ese contrato de arriendo, si bien se podría entender, sin perjuicio de que este no es la instancia procesal o el momento de discutirlo, que el del año 2016 podría ser válido, sin perjuicio que no se dictó el decreto alcaldicio, el año 2017, el año 2018, el año 2019, el año 2020 y el año 2022 sigue en posesión del Club de Deportes Antofagasta.
¿Por qué le hago esta ¿por qué le hago esta aclaración, su señoría ilustrísima? Porque al momento que se cierra el sector, esta parte sí discrepa con la contraria de que se dejaron encerrados a ciertas personas en el estadio, porque el estadio tiene varias entradas, y lo que se cerró fue el Coliseo. El Coliseo, a diferencia de una acción de precario, una acción de término de contrato de arriendo, tiene que estar utilizada o tiene que haber moradores en el sector. En ese sentido, esta parte lo que cierra son camarines. Son camarines, son salas de entrenamiento que no habitan personas. Efectivamente sí existen bienes muebles que son parte del club, pero esta parte no tocó aquello, solamente cerró el acceso principal a dichas instalaciones, que siguen siendo del Coliseo. Y en eso quiero dejarlo bien en claro. Coliseo fue lo que se cerró. Le van a hacer una pregunta. ¿Sí? Quiero hacer una pregunta. En Dígame. base a eso que ustedes reconocen, digamos, contrato del 2015, el 2016 puede ser. Pero, ¿qué puede señalar frente a la tácita reconducción a que hace alusión en ese sentido la parte recurrente? Lo que pasa es que la parte recurrente, perdón, su señoría ilustrísima, muchas gracias. Con su venia le contesto su consulta. La tácita de reconducción que señala la contraria, entiendo que debería ser una renovación tácita de dicho contrato, cuestión que en la administración pública no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque si analizamos el periodo ya que lleva este contrato de arriendo supuestamente, ya estaría en incumplimiento de la normativa administrativa. ¿Y esto por qué? Porque los contratos de arriendo que las entidades edilicias celebren con particulares o con otros órganos de la administración no pueden exceder el periodo alcaldicio, salvo acuerdo de consejo. Por eso es que estos se celebran por un año y se evalúa la siguiente celebración, porque si no, en caso contrario, debería pasar por acuerdo de consejo. Es de público conocimiento que desde el año 2020 hasta ahora la Municipalidad de Antofagasta ha tenido 4 alcaldes. Entonces, por lo tanto, ya tenemos 4 superiores jerárquicos o jefes superiores del servicio que han cambiado, que hacen aplicable el artículo 65, por lo tanto ya reconocer o señalar que existiría una renovación tácita al no celebrarlo sería incorrecto desde el punto de vista administrativo. No sé si con eso le respondo su pregunta. Muchas gracias, su señoría ilustre. Bueno, y ya concluyendo un poco esto, y con una situación que esta parte igual va a ser presente, pese a que la contraria no lo señaló en su recurso, pero sí cree relevante por las consecuencias jurídicas que puede tener a futuro. Cabe señalar que efectivamente en la cronología de este recurso se acogió la reposición respecto de la orden de no innovar, que señaló la contraria, y que esta parte efectivamente hizo presente su cumplimiento, pero con fecha 12 de octubre se amplió esta orden de no innovar a la celebración del contrato de, que no se podía condicionar el contrato de arriendo del Coliseo. Claro, el Coliseo o estadio o cancha número 1 para graficarlo de esa manera. Cuando eso pasa, esta parte es comunicada de dicha ampliación el día 14 de octubre a solicitud por correo electrónico, de hecho de la propia contraria, es así como nos enteramos de dicha ampliación. Fue comunicada a las 9:43 am por un correo de vuestra ilustrísima Corte de Apelaciones, y esta parte cumple el ordenado con la misma fecha, 14 de octubre, a las 12:26 pm. ¿Por qué esta demora de un poco más de 1 hora y media? Es porque teníamos que verificar que efectivamente el estadio, para la fecha que había sido requerida, que era el sábado 15, pudiera estar disponible. Cuestión que no fue así, ya que en los primeros días de agosto del año 2022 había sido requerido por una institución de atletismo regional, y que se realizaron unas olimpiadas ese día, fue solicitado de las 9:30 la pista atlética hasta las 18:30. Pista atlética que, graficando su señoría ilustrísima, se encuentra colindante a la cancha 1. Cancha 1 entre cancha 1 y gradería. Es decir, la pista atlética rodea todo el estadio. Solamente aclarar dicha situación, ya que esta parte cumplió y le señaló en dicho escrito de 14 de octubre de hora 12:26 pm, que el día domingo era la instancia más próxima que esta parte podía arrendar el estadio para no incurrir en algún incumplimiento de la orden de no innovar.
Esto es importante porque, como es de público conocimiento aclararlo, el Club de Deportes Antofagasta pierde esos puntos y pierde esos puntos por la no presentación a dicho partido. Y por último, ya su señoría, terminando o concluyendo mi alegato, respecto de la oportunidad del presente recurso, su señoría se recurre respecto de un ordinario que ya a la fecha, atendido que ya se celebró y se terminó el torneo Plan Vital del año 2022, ya el mismo perdería oportunidad toda vez que, respecto de la cancha 1, que ha sido reconocido por la contraria y que se encuentra regulado por ordenanza, se tiene que analizar un nuevo calendario de fechas, se verán en los temas judiciales y administrativos pendientes con la contraria, pero hoy por hoy acceder o cumplir con lo solicitado se hace no oportuno toda vez que el torneo ya se encuentra concluido. Por último, su señoría, ya concluyendo respecto de los requisitos que establece el recurso de protección, que exista una acción u omisión por parte de la municipalidad. Esta parte entiende que la acción u omisión respecto de los locales que supuestamente fueron cerrados y que fueron objeto de la orden de no innovar se encuentran emplazados en la cancha 1, es decir, en el Coliseo, por lo tanto no eran parte propiamente tal del recurso de protección, sí de la orden de no innovar. Por otro lado, respecto de la relación de causalidad entre el recurso y las vulneraciones y la actuación de la municipalidad, tampoco entendemos que hayan dichos que exista una vinculación entre los mismos. Y por último, que su señoría pueda tomar alguna actitud para poder salvaguardar los derechos supuestamente vulnerados. El único derecho supuestamente vulnerado que esta parte podría haber es el derecho de propiedad, pero el derecho de propiedad que no se puede tener respecto de un inmueble municipal. Por lo tanto, su señoría, solicitamos desde ya el rechazo del presente recurso, en atención a los argumentos de hecho y derecho que a continuación se señala. Que se señale presentemente. Bien. Entonces, por terminar la audiencia. Gracias, su señoría. Gracias, señoría. Vamos a resolver. Hasta luego. Hasta luego.